Indudablemente, la Revolución Rusa de 1917 supuso un avance sustancial en los derechos de la mujer. Un avance que había sido posible gracias, entre otras cosas, a que habían estado presentes desde el primer momento en las masivas manifestaciones de febrero, rebelándose contra el hambre y las interminables colas para obtener pan, a la par que instaban a los soldados a bajar sus bayonetas y unirse a su causa, todo ello en el contexto de la Primera Guerra Mundial. O porque habían exigido multitudinariamente el derecho al sufragio femenino que el gobierno provisional concedió en julio de ese mismo año, convirtiendo a Rusia en la primera gran potencia en otorgar este derecho. Figuras como Alexandra Kollontai, Inés Armand o Nadia Krupskaya regresaron a Rusia para movilizar a la obrera bajo el lema del socialismo y revivieron el periódico Rabonitsa como núcleo de una red de agitación que buscaba separar a las trabajadoras del movimiento feminista burgués, argumentando que la verdadera liberación solo llegaría con la victoria del proletariado. Y fueron muchas las mujeres bolcheviques que durante la Revolución de Octubre sirvieron como enfermeras en el frente, exploradoras y conductoras de tranvías armados en Moscú, mientras que en Petrogrado tomaron las armas junto con sus compañeros de la Guardia Roja para hacerse con los puntos claves de la capital. No es por tanto de extrañar que creasen sus propias organizaciones como el Zenotdel o sección femenina del partido bolchevique para elevar la conciencia política de las mujeres y luchar contra la opresión doméstica, o el hecho de que la Constitución de 1918 garantizase la igualdad civil, legal y electoral completa. Se buscaba que la mujer fuera un miembro de la sociedad con los mismos derechos que el hombre, capaz de construir su propia vida independientemente. De este modo, se legalizaron derechos como el aborto o la posibilidad de divorciarse, mientras que desde entonces las mujeres ganaron el derecho a conservar su propio apellido, a tener su propio pasaporte y a decidir su lugar de residencia independientemente de su marido. Aún más, se estableció también la separación de bienes en el matrimonio, la igualdad salarial, incluso la licencia por maternidad. En definitiva, la Rusia bolchevique, luego Unión Soviética, se puso a la cabeza de la liberación femenina a nivel mundial. O al menos eso es lo que trató de transmitir a través de medios propagandísticos tales como la cartelería, el cine o la prensa. Sin embargo, como trataremos a continuación, tal afirmación necesita ser matizada, pues como suele suceder, la realidad de los hechos no coincidió a menudo con el mensaje transmitido por los apologetas del Kremlin. Para tratar este interesante tema, contamos hoy por primera vez en los micrófonos del Cervatillo con doña Laura Nevado, graduada en Historia y alumna en Prácticas del Máster de Educación Secundaria por dicha especialidad, que concluyó sus estudios con un interesante trabajo titulado La imagen de la mujer en la Unión Soviética a través de la propaganda, abarcando el periodo comprendido entre la Revolución Rusa y la Segunda Guerra Mundial. Buenas tardes, Laura, y bienvenida al programa. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme y encantada de estar aquí. Es un placer contar con tu presencia. Lenin y los bolcheviques se hicieron con los principales centros de poder del Imperio ruso tras la Revolución de Octubre de 1917, pero a renglón seguido se desencadenaría una terrible y cruenta guerra civil que duraría años. ¿Cuál fue la imagen de la nueva mujer soviética que transmitió la propaganda bolchevique y cuáles fueron sus principales instrumentos? Pues, en primer lugar, lo que hay que comentar sobre la propaganda de los bolcheviques es que principalmente era una propaganda de reclutamiento, porque trataban de convencer a la mayor cantidad de población posible de su mensaje, también en el contexto de que pues hubo una guerra civil en la que tenían que convencer a la población con respecto al bando contrario, en este caso el ejército blanco más tradicional. La principal manera de difundir sus mensajes era a través de la cartelería, puesto que la mayoría de la población de la época era analfabeta, no tenían acceso pues no sabían leer y escribir y demás, con lo cual a través de las imágenes y del impacto de esas, pues podían convencer más fácilmente a la población. En ese sentido, sin embargo, no aparecía mucho la mujer en la cartelería hasta posterior a 1920, porque se adoptaron muy rápidamente idearios de los héroes soviéticos clásicos, pero no había la imagen femenina de estos. Por eso promulgaron una nueva. En este caso, la mujer ideal soviética era compañera y trabajadora. Es decir, seguían siendo regidas pues por clase, profesión y demás, pero además tenían que ser trabajadoras industriales y participar en la fidelidad al Estado y al partido. La mujer también principalmente se representaba como objeto para los hombres, es decir, a través del papel de la mujer como víctima motivaban a los hombres de ambos bandos a luchar por ellas, es decir,
había que defenderla, era una mujer sufridora y en ese sentido también desde ambos bandos, tanto el Ejército Rojo como el Ejército Blanco, se adoptaron figuras que eran mujeres mártires. En el caso del Ejército Rojo, pues por ejemplo destaca Sofía Perovskaya, que sí que es cierto que no es contemporánea porque fue ejecutada en la época de Alejandro II, el zar, pero se adopta como un mártir y en el Ejército Blanco incluso utilizan figuras mucho anteriores, como puede ser la figura de la propia Juana de Arco, porque también tenían un componente importante en la defensa del cristianismo. Pero aún así también tenemos otra corriente que es que esta mujer sufridora se hace dueña de este sufrimiento y se reconvierte, es decir, deja de ser una víctima para enfrentarse a sus agresores. Y como ejemplo de esto, pues tenemos una cosa bastante curiosa, que es que hubo una representación de Fuenteovejuna, la obra de Lope de Vega, justo en esta época, en Kiev, que en ese momento estaba en dominio rojo. Y especialmente el personaje de Laurencia, porque se rebela contra su agresor, lleva a cabo un levantamiento popular y esto supuso un ejemplo de propaganda, porque además, al terminar la representación, se repartieron panfletos sobre la Internacional. Y después, un ejemplo claro de la utilización de la figura de la mujer en la propaganda de esta época es que se empieza a utilizar a la figura de la madre patria, es decir, la figura de las mujeres, como representación de Rusia, de la nacionalidad y de la máxima expresión de la nacionalidad rusa. Y esto hace que, haya una dualidad, porque tiene que ser protegida, es decir, tenemos que proteger a la madre patria, pero la madre patria, a su vez, es muy fuerte y puede ser la que motive y la que nos guíe en esta lucha. La mujer, al final, esta madre patria también se representa como objeto de la violencia. Por ejemplo, en caricaturas del Ejército Blanco se representa a la madre patria como una mujer vestida con ropa tradicional rusa a los pies de una estatua de Karl Marx y, diferentes bolcheviques como son Trotsky o Kerensky, etcétera, la están apuñalando. Es decir, hay una traición a la madre patria por parte del Ejército Rojo. Y también se relaciona con el cristianismo de Juana de Arco que he mencionado anteriormente, porque curiosamente aparecen pues una bolsa con 30 monedas que hace referencia precisamente a este ejemplo de traición. Y aunque la mayoría es cartelería, pues también tenemos algunos ejemplos de poesía, aunque esto es a nivel mucho más culto y no llegó tanto a las masas, pues de manos de autores como Voloshin o Tsvetaeva. Pero esto no se lleva tanto a cabo. En definitiva, en este periodo, aunque se utiliza mucho la liberación de las mujeres, realmente no se llevó tanto a cabo porque, aunque veremos que hay diferentes medidas, como es pues el establecimiento del Cenotel, que era un comité de mujeres, pues también promovido por Inés Armand, por Kollontai, por incluso el propio Lenin, esto al final veremos que no se lleva tanto a cabo. Y también tenemos que tener en cuenta que estos primeros momentos, al final en una guerra, se busca que la cartelería y el componente que encontramos en esta pues sea de una percepción agresiva, es decir, líneas muy duras, colores muy destacables como pueden ser los rojos, los negros. Y también tenemos de fondo pues un componente industrial, precisamente porque querían modernizar el país. Entonces tenemos chimeneas, tenemos fábricas, tenemos a mujeres que están trabajando junto a los hombres. Sin embargo, aquí hay que mencionar que aunque se representa a esta mujer, la Rabonitsa, que es la trabajadora industrial, al final el ideal último de la mujer de esta época, sí que es cierto que se produce una cierta desfeminización porque en los carteles vemos a esta Rabonitsa trabajando junto al hombre, pero sabemos solamente que es una mujer pues por la vestimenta y por el peinado. En este caso pues se me viene a la cabeza un cartel en el que pues la mujer tiene un moño, pero realmente las facciones no se diferencian claramente de las del hombre, entonces tenemos aquí gran diferencia. Y con respecto a esto, pues la mujer en el campo queda un poco olvidada porque estamos todo el rato hablando de la mujer industrial. De cierta manera también Pero tiene sentido porque el marxismo-leninismo va dirigido sobre todo al proletariado. Entonces, claro, en la cartelería encontramos detrás de esta Rabonitsa pues complejos industriales, chimeneas, ¿verdad? Pero era al fin y al cabo el objetivo, por decirlo de alguna manera. efectivamente, sí. Entonces veremos que la mujer rural, que no está educada en los valores del marxismo-leninismo, se ridiculiza con la figura conocida como baba, que realmente es abuela en ruso, con lo cual queda esta figura bastante postergada con respecto a
a la mujer industrial. Ajá. Tras la muerte de Lenin en 1924 se desata en la Unión Soviética una auténtica lucha, una encarnizada lucha por el poder de la que finalmente saldría victorioso Stalin. ¿Cómo cambia la imagen de la mujer durante la era stalinista? Pues sí, la verdad es que cambia bastante el papel de la mujer en esta época porque aunque en el periodo anterior con la creación del Cenotdel habíamos visto que pues muchas veces se intentaba liberar un poco a la mujer de la carga tradicional doméstica, en esta época esto no será tanto así, aunque sí que es cierto que hay una transición que veremos. Pero bueno, con respecto a la propaganda en este caso, lo primero que hay que tener en cuenta es que tiene un componente del culto a la personalidad, un componente paternalista. Las mujeres pasan a estar subsumidas a la figura de Stalin. Stalin es el padre tanto de la madre patria como de la nación, con lo cual las mujeres se subyugan y pasan a un papel más secundario de, pues eso, de culto a la personalidad de Stalin. Pero en este sentido, igual que antes mencionaba que no se tenía tanto en cuenta la mujer rural, ahora Stalin tenemos que tener en cuenta que está llevando a cabo la colectivización de los campos, es decir, la creación de granjas colectivas. Y aquí sí que hay un componente muy importante de propaganda dirigida a la mujer rural, porque era precisamente estas mujeres las que más se resistían a la llegada de estas granjas colectivas, pues porque tradicionalmente se habían ocupado pues de los animales, etcétera. Entonces era como una pérdida de parte de su identidad. También teniendo en cuenta que en las zonas rurales estaba muy arraigado el cristianismo ortodoxo y al final la doctrina estalinista estaba muy alejada de él. Entonces empieza a surgir una figura que es la de la koljosiana, frente a la figura de la baba soviética que hemos mencionado antes. La koljosiana era la mujer que trabajaba en las granjas colectivas. Es decir, pues una mujer que si antes estaba muy anticuada, ahora era consciente, tenía conciencia de clase y además se representaba muy frecuentemente con motivos también industriales, es decir, no como los de las mujeres de la ciudad, pero sí que es cierto que dejaba la hoz antigua de la recolección más clásica y pasaba a usar pues tractores, maquinaria industrial, etcétera. Esto se puede ver, por ejemplo, en el cine de Eisenstein, especialmente la película Lo viejo y lo nuevo, en el que la protagonista es una koljosiana que quiere llevar a cabo una granja colectiva, pero precisamente sus vecinos la ridiculizan y se burlan de ella llamándole baba. Pero finalmente consigue su propósito de crear una granja colectiva y el final es una imagen triunfal de ella sobre un tractor, promoviendo además pues la industrialización que se estaba llevando a cabo en el país. Uh-huh. Pero por otra parte, la mujer en las ciudades sí que tenía un cambio más palpable con respecto a la época anterior, porque había un doble ideal de la nueva mujer soviética. Teníamos, por un lado, que debía ser productora y trabajadora como antes, sobre todo en el contexto del estajanovismo, es decir, buscando la producción, premios por la sobreproducción, por el trabajo. Pero después la mujer soviética de las ciudades también tenía que ser madre, ser doméstica y precisamente tener muchos hijos y criarlos en el ideal socialista. Esto también tiene mucho que ver pues con la desaparición del Cenotdel que he mencionado antes y con cierto retroceso con respecto a las ideas que se habían llevado a cabo pues durante el primer periodo soviético. También, por ejemplo, cuando se ilegalizó el divorcio, en el periódico Izvestia, que era en 1936, se dice que una mujer y una ciudadana tiene la gran responsabilidad de dar a luz y criar ciudadanos, con lo cual tenían una doble función que al final era muy difícil de casar. También esto se refleja en la propaganda porque mientras que en un principio sigue un poco la tradición anterior de colores rojos, negros, más duros, esto se va suavizando y se va presentando una característica más realista, con colores más pasteles, se va suavizando un poco el régimen, por así decirlo. Claro, porque había llegado ese estilo que se llama realismo socialista. Ya no hacía falta movilizar para una guerra, de momento, pero claro, estamos hablando de que hay que convencer de otra manera. Va cambiando un poco la técnica. Por cierto, que en esta cartelería, cualquiera que la observe durante este periodo, pues son una cartelería en la que aparecen efectivamente muchas mujeres trabajadoras,
Pero aparecen muchas máquinas en el campo, no sé si había tantas máquinas en el campo para entonces, y aparecen pues los frutos del trabajo, aparecen mujeres con animales, llenas de espigas, ¿verdad? O sea, una propaganda como muy, muy positiva. Diera la sensación, al igual que ocurre con el caso de otros regímenes autoritarios, que Stalin estaba preparándose para una guerra. Estamos hablando de criar más niños, producir más, está creándose un gran ejército, el ejército rojo, ¿verdad?, de Stalin. Y es que, bueno, a la postre, pues, efectivamente hay una guerra. En 1941 la Unión Soviética es invadida por la Alemania nazi de Hitler y sus estados satélites, en la conocida como Operación Barbarroja, una ofensiva inicialmente triunfal que aplasta al ejército rojo causándole enormes pérdidas humanas y materiales. Una vez más, como ocurriera en el pasado, pues es necesario movilizar a las mujeres en esta nueva gran guerra de liberación patria para que sustituyan a sus maridos, hermanos e hijos en la fábrica, si bien muchas de ellas, pues, igual que pasó en otros momentos, ¿no?, combatirán como partisanas o en el ejército soviético. Y supongo que, bueno, un evento de tal magnitud lleva aparejado un nuevo cambio en la propaganda. Pues la verdad es que sí, bueno, es un cambio, pero también podríamos decir que tiene algo de continuación porque se vuelven a retomar los motivos que ya se habían llevado en la guerra civil por parte de los bolcheviques. De nuevo se recicla la idea de la madre Rusia, en este sentido no solo para hablar de la nación, sino que también se utilizan las madres como un nexo de unión entre el Estado y la familia, precisamente porque también en la época anterior esta idea había sido tan machacada, el de la madre como elemento que une el Estado, que la población ya estaba muy convencida también. Incluso también hay casos de diarios de jóvenes que pues hablan con sus amigas y que están muy convencidas de ir a la guerra por su patria, por su madre patria. Entonces, bueno, aquí también lo podemos ver porque hay también muestras en los periódicos, se publicaban cartas que los soldados supuestamente enviaban desde el frente a sus madres, diciendo que, bueno, que estaban luchando por ellas, pero que también estaban luchando por Rusia. Es decir, tenemos una asimilación entre la madre real y la madre patria rusa. Entonces tenemos también un recrudecimiento de los estilos, es decir, volvemos también pues a las líneas más angulosas, a los colores más fuertes, porque al final en una época de guerra la cartelería de nuevo tiene que ser más impactante. Y esto también se relaciona porque, bueno, es conocida la participación de muchas mujeres en el frente soviético. Entonces tenemos el arquetipo de mujer combatiente, pero también se toman las mujeres que estaban trabajando en la industria bélica. Tenemos mucha cartelería de mujeres pues montando bombas o mujeres yendo a trabajar para el frente. También hay que tener en cuenta pues que había mujeres no en el frente, pero también trabajando en la guerra, pues como son las enfermeras, etcétera. Además, en la Unión Soviética, durante este periodo, si no recuerdo mal, pues hay turnos de trabajo extenuantes. Mucha gente muere de agotamiento físico y con la poca alimentación, con lo cual hay que animar a las mujeres efectivamente a que produzcan mucho las fábricas, bombas, tanques, aviación, etcétera. Efectivamente, y además, bueno, la guerra también supuso tuvo unas consecuencias demográficas muy relevantes y en ese sentido, aunque ya se había ido tratando en la época anterior el hecho de, pues, como bien has dicho, tener que prepararse para la guerra teniendo muchos hijos, creando el ejército rojo, es en este momento cuando también se llevan a cabo iniciativas por parte de Stalin, pues como es la Orden de la Gloria Maternal, que es un distintivo que se otorgaba a aquellas madres que tenían más de 10 hijos. Entonces también hay cartelería representando esto, pues en una manera que también recuerda a la que estaba al final del estalinismo. Es decir, por un lado teníamos la cartelería más de guerra, más agresiva, y por otro lado también teníamos cartelería más suave que representaba pues a estas madres en el centro con sus hijos alrededor y desde niños pequeños que estaban siendo creados en el ideal socialista soviético a los niños más grandes o sus hijos más grandes que ya eran soldados y estaban luchando precisamente por esta madre patria. Sí que es cierto que, bueno, conforme va avanzando el conflicto, también tenemos que tener en cuenta que se va abandonando cada vez más este sentido más combativo, más agresivo de la propaganda, y conforme el ejército rojo va avanzando y va recuperando territorios, encontramos de nuevo pues un cambio en los colores, se suavizan los colores, se empieza a utilizar colores pues como el verde, de verde esperanza, y deja de ser tan anguloso y tan agresivo para convertirse en algo más suave, de nuevo suavizando pues el régimen y también intentando convencer a la población de que bueno, que lo peor había pasado y que ahora había que seguir en los ideales soviéticos pues para reconstruir a la gran madre patria que
tanto mencionaban los soviéticos en el conflicto. ¿Cuáles son las conclusiones a las que has llegado en tu investigación? Me gustaría que me hiciese una apreciación particularmente sobre si tuvo éxito la propaganda con respecto a la mujer, ¿no? A transmitir la imagen de la mujer. Pues la verdad es que con respecto a comprender a la mujer, no. Porque yo, a través de lo que he podido leer y lo que he podido estudiar, no podemos tomar la propaganda como la realidad de lo que vivía la mujer soviética, porque mientras se promulgaba que la mujer sí, que tenía libertad, que estaba equiparada con el papel del hombre, realmente esto no era así, porque como vemos en la época stalinista, sí que es verdad que trabajaba y eso llevaba a cabo cierta liberalización, seguía teniendo sus tareas domésticas de siempre y seguía teniendo que hacerse cargo de la crianza de los hijos y una doble jornada laboral, por así decirlo. Pero sí que es cierto que sí que tuvo un papel convincente para las mujeres soviéticas, sobre todo viendo cómo se desarrolló, es decir, la participación de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial, que al final era una cosa que no estaba tan vista en otros países. Y sí que es cierto que la conclusión principal que yo saco después de haber visto todo este tema es que, bueno, para empezar, es muy amplio y no es posible abarcarlo todo, es decir, quiero seguir investigándolo. Pero es un papel muy confuso porque el ideal de mujer soviética se pedían dos cosas totalmente distintas, como era llevar a cabo los papeles tradicionales de crianza de hijos y doméstica y de, pues eso, la tradición de la mujer soviética, pero a la vez se pedía que se modernizasen, que fuesen a las fábricas y eso acarreaba pues una cantidad de trabajo que no daban las horas a las mujeres soviéticas en el día para cumplir con este ideal. Y esto también yo creo que, bueno, aunque dio resultados, como he dicho, en la Segunda Guerra Mundial, tuvo que ser un ideal pues muy difícil de alcanzar, en definitiva. Uh-huh. Pues muchas gracias, Laura, por contarnos hoy los resultados de tu investigación. Un trabajo muy interesante porque nos permite algo tan difícil para los historiadores como es desligar la propaganda, pues muchas veces de la realidad. Y te animo, por supuesto, a que sigas investigando este tema que seguro que te da mucha alegría. Pues sí, muchas gracias y encantada de estar aquí. Muchas gracias a ti. Esto es todo por hoy, mis queridos oyentes del Cervatillo. Espero que el episodio de hoy haya sido de vuestro interés y que hayáis aprendido nuevas cosas sobre el papel de la mujer en la Unión Soviética y la imagen que de la misma transmitió la propaganda del régimen. Gracias a todos por vuestro apoyo y nos oímos en un próximo episodio. Hasta entonces recuerden, sapere aude.